fiesta mágica. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Yajaira y hoy vamos a preparar un delicioso pastel de zanahoria con piña que les va a encantar porque además de ser riquísimo, es muy fácil prepararlo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir más recetas como esta. Ingredientes: necesitamos 2 tazas y media de harina de todo uso, 1 taza, 1/4 de azúcar, en este caso azúcar granulada, 4 huevos grandes a temperatura ambiente, 3/4 más 1 cucharada de aceite vegetal o aceite de cocina, 2 tazas de zanahoria rallada, 1 taza 1/4 de piña en cubitos, 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de polvo para hornear o royal, 1/4 de cucharadita de sal, 4 cucharaditas de canela molida, media taza del juguito de piña que nos sobró de la lata, pero ojo con que es jugo de piña y no almíbar, ya que el almíbar es mucho más dulce. Y finalmente media taza de nuez. Vamos a cortar la piña en trocitos. Yo generalmente uso piña en rodajas porque así las puedo cortar del tamaño que las necesito según lo que vaya a hacer. En este caso voy a cortar 6 rodajas. Rallamos también la zanahoria fresca hasta obtener 2 tazas. Y como tip pueden tostar un poco la nuez ya que le da un sabor más rico y más fresco. Preparamos ahora los ingredientes secos. Aquí tengo la harina de trigo, añadimos las cucharaditas de royal, el 1/4 de cucharadita de bicarbonato, el 1/4 de cucharadita de sal, la canela, mezclamos y reservamos. Muy bien, pues en un recipiente vamos a poner los huevos, el azúcar y el aceite. Batimos por varios minutos hasta que notemos que nuestra mezcla va esponjando y va cambiando su textura y su color, de un color amarillo intenso a un color amarillo clarito como este que están viendo aquí. Ahora ponemos nuestra mezcla de harina que debe estar tamizada, es decir, pasada por un colador, y batimos perfectamente hasta incorporar. Les recomiendo que antes de prender la batidora lo mezclen un poquito a mano para que no salga volando toda esa harina. Recuerden que no hay que sobrebatir para que nuestro pastel quede suavecito. Miren, aquí pueden ver la textura que queda un poquito densa, pero está perfecta. Y ahora solo nos falta agregar los ingredientes restantes, que son la piña, la zanahoria rallada y la nuez. Ya en este paso ya no usamos batidora, simplemente con una espátula vamos a integrar todo de forma envolvente. Para este momento ya debemos estar precalentando nuestro horno a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Y después, al poner a hornear, vamos a bajar un poquito la temperatura. Después de poner estos ingredientes, vamos a ver cómo la mezcla se va haciendo más aguadita. Y eso es justo lo que buscamos. El molde que yo voy a utilizar es un molde de rosca que mide 24 centímetros de ancho por 10 centímetros de altura, así que es un poco alto. Pero realmente pueden utilizar cualquier otro molde de aluminio que ustedes tengan. Vamos a preparar nuestro molde untando mantequilla y después espolvoreando harina de manera uniforme para que quede muy bonito y parejito. Recuerden que también hay que enharinar el centro. Agregamos la mezcla a nuestro molde y llevamos a hornear en nuestro horno ya precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por aproximadamente unos 40 o 45 minutos o hasta que el palillo o el tenedor al insertarlo salga limpio. Miren, aquí yo estoy checando por primera vez a los 40 minutos y aún le falta, como pueden ver. A los 45 minutos mi pan ya está perfectamente cocido, el tenedor ya sale limpio, así que es el momento de sacarlo del horno. Miren qué riquísimo se ve y huele, bueno, delicioso. Dejamos enfriar un poquito antes de desmoldar, ya que vamos a voltear el pan en el mismo molde, así como pueden ver. Miren, esta es la parte de abajo. Lo voy a picar con un tenedor para que absorba el jugo de piña que le vamos a poner enseguida. Este jugo de piña es el que reservamos de la lata
pero solo les hago hincapié en que no es almíbar, no es el tipo almíbar muy dulce que viene en la piña, sino que es jugo únicamente, no tiene azúcar añadida y es mucho más suave. Esto hace que nos quede muy húmedo el pastel, pero no nos queda empalagoso ni mucho menos. Ya que vemos que se absorbió el juguito, ahora sí lo volteamos y ya lo ponemos donde lo vamos a decorar. Les voy a enseñar dos formas fáciles de decorar. La primera es hacerlo como tipo panqué, muy sencillo. Solo vamos a espolvorear un poquito de azúcar glass o azúcar impalpable. Yo lo estoy haciendo con un colador para que se distribuya bien. Y también podemos poner unas tiritas de la misma zanahoria rallada y unas nueces. ¿A poco no es súper sencillo? Para la segunda decoración vamos a hacer un delicioso betún de queso crema. Vamos a comenzar acremando media taza de mantequilla que debe estar a temperatura ambiente. Es importante que esté suavecita para que nos quede tersa y sin grumos. Ya que está bien acremada, es el momento de agregar un queso crema que también debe estar a temperatura ambiente. Batimos para integrar ambos ingredientes y ahora agregamos una cucharadita de extracto de vainilla y una taza y media de azúcar glass o impalpable que debe estar cernida. Ahora les voy a decir el truco para que nuestro betún sea más estable, pero sin añadir azúcar y que no nos quede empalagoso. El truco es añadir media taza de leche en polvo que también va cernida. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes, integramos con una palita antes de batir. Y ahora sí, batimos hasta que quede una textura tersa. Solo tengan cuidado de no sobrebatir. Vean que está súper cremoso y de sabor riquísimo. Lo vamos a colocar en una manguita pastelera para decorar. Esta es la Duya 1A de Wilton. Y vamos a ir colocando de manera irregular. Simplemente estoy haciendo unas pequeñas onditas alrededor y rellenamos hacia la parte del centro. Ya ustedes lo pueden dejar así o pueden alisarlo, no importa que no quede perfecto, ya que lo vamos a tapar con un poco de la zanahoria rallada. Y este es el resultado, ¿cómo lo ven? ¿Quieren ver cómo se ve por dentro? Vamos a partirlo juntos para que vean cómo se ve. Y miren nada más qué riquísima se ve esta rebanada. Tiene la zanahoria, la piña deliciosa. Bueno, es un manjar de los dioses, de verdad. Y tan fácil que es de hacer que no se lo van a creer. Está súper suavecito, esponjoso, húmedo. Bueno, lo tiene todo, la verdad. Para mí esta es la mejor receta porque es un postre que les va a salir desde la primera vez. Así que no tengan miedo de animarse. Gracias por acompañarme. Los veo en otro video. Y recuerden que la verdadera magia está en cuánto amor le ponen a lo que hacen.